inversiones, los principios de la inversión responsable, PRI, y los avances en la negociación de los actores ASG en Latinoamérica. Les recuerdo que estas sesiones están grabadas y las ponencias estarán a disposición de todos los participantes en la plataforma web de UNET-FI. Esta actividad es organizada por UNET-FI junto con la red de apoyo en Chile de las siguientes instituciones: Universidad Finisterre, Governart, Asociación Chilena de Administradora de Fondos de Inversión, Cámara de Comercio de Santiago, FinTech Chile, Acción Climática, Federación Internacional de Administradora de Fondos de Pensiones. El webinar de hoy forma parte de un ciclo de conferencias que tienen un enfoque fundamentalmente práctico, en donde se compartirán las recientes experiencias en la implementación de los principios de sostenibilidad y su aplicabilidad en el sector bancario y de seguros. Para dar inicio a esta actividad, se dirigirá a ustedes Carolina López, quien es representante en Chile y coordinadora a nivel mundial de capacitaciones de UNET-FI. Muchas gracias, Mario. Hola a todas y a todos. Espero que estén muy bien. UNEP-FI, junto con la Red de Instituciones de Apoyo de Chile y también junto con los principios de inversión responsable, PRI, hemos venido organizando una serie de webinars en los que compartimos las recientes experiencias en la implementación de los principios de sostenibilidad y su aplicabilidad en el sector bancario, de seguros e inversión respectivamente. En el primer webinar, que tuvo lugar el 24 de junio, presentamos desde UNEP-FI los principios de banca responsable y contamos con las valiosísimas experiencias de Antoni Vallabriga, también Antoni Vallabriga del BBVA, también con Beatriz Ocampo de Bancolombia. Al parecer hemos perdido a Carolina, la internet nos está jugando una mala pasada. Esperemos a que se pueda reconectar. Pero para retomar un poquito lo que decía Carolina, los temas que vamos a abordar hoy en este encuentro son los avances de la inversión responsable en Latinoamérica del 2018 al 2021, donde se acelera el interés en la región, la estrategia de PRI 2021 al 2024, de la integración ASG al logro de resultados de sostenibilidad en el mundo real, experiencias signatarios, definición de políticas y experiencias de integración ACG en activos de rentas variables y fijas. En honor al tiempo, yo quisiera pedirle, ya que no se encuentra con nosotros Carolina, al segundo presentador, que es don Álvaro Meléndez, quien es vicepresidente técnico de Amafore México, se pueda dirigir al público tal como lo teníamos programado. Álvaro, si es tan amable. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco mucho la invitación para poder estar en este importante panel de plática y prácticamente yo lo que les quiero compartir es cómo ha avanzado México y en particular el sector de ahorro para el retiro, las AFORES o las AFPs, como se llaman en algunos de los países de América Latina. Y platicarles un poco en dos vertientes. La primera es en materia regulatoria, que se ha avanzado en regulación. Y lo segundo es el sector, cómo ha ido evolucionando para incorporar
los principios de inversión responsable. Voy a empezar por la parte regulatoria. Aquí platicarles que el sector será el primer sector, y el sector me refiero al sector de las Afores, será el primer sector del sistema financiero mexicano que deberá cumplir con regulación obligatoria referente a la adopción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Esto pone un precedente, creo que no solo en México, sino en los países de América Latina, dado que a partir del 1 de enero del siguiente año, del 2022, las Afores deberán cumplir con algunos requisitos, con algunos criterios, como les decía, ya en forma oficial y regulatoria. Primero, se deberán prever políticas de administración y exposición a los riesgos ASG de la cartera de inversión. Es decir, aquí la estrategia de inversión debe sujetarse en principios ASG. También respecto a renta variable, se deberá hacer un análisis de las emisoras con principios ASG. Y aquí lo que nos está pidiendo, digamos, la regulación es calificación o posición de las emisoras en un ranking ASG. También hacer análisis de la ponderación de las emisoras en un índice ASG. Inversión a través de índices, que sus políticas de selección y ponderación consideren estos factores, y el desempeño también de los referidos índices. También de forma regulatoria se nos va a pedir, digamos, a partir del siguiente año, a partir de enero, como les decía, revelar en los prospectos de información y en el folleto explicativo cómo incorporar los principios ASG y cómo se incorporan en la estrategia de inversión y en la administración de riesgos. Como saben, los prospectos de información y el folleto explicativo están disponibles para todos los trabajadores y el público en general. Esto lo que hace es que prácticamente se rindan cuentas y impulse también la inversión responsable. Asimismo, las sociedades de inversión, a través de su participación en los consejos de administración y asambleas de accionistas, en las que la inversión tenga derechos de voz y voto, pueden incentivar la observancia de los principios ASG. Es decir, lo que les he estado platicando es la parte regulatoria. Esto en realidad lo que nos ayuda mucho es a tener un marco general, un marco regulatorio y también evidentemente nos ayuda mucho a impulsar y acelerar la inversión responsable. Ahora déjenme ir a la siguiente parte, que es un poco qué han hecho las administradoras, las Afores, de manera autorregulatoria para poder impulsar esto. Primero, creo que es importante comentar que el gremio de las Afores está muy comprometido con las inversiones responsables. Es decir, llevamos años autorregulándonos y les voy a platicar de algunas acciones que hemos llevado a cabo y en donde hemos estado participando de forma muy activa. Primero, comentarles que digamos, en los últimos años se han aumentado de manera importante los signatarios en UNPRI, que ha sido una decisión acertada, digamos, nos ha ayudado mucho para impulsar las inversiones responsables en México, y en realidad cada año vemos más signatarios en PRI. Después somos participantes muy activos en el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. En México existe este consejo que en realidad agrupa diferentes instituciones del sistema financiero mexicano, entre ellos las Afores, pero también participan bancos, fondos de inversión, etc. ¿Cómo participamos en el Consejo Consultivo? Bueno, primero, 3 de nuestros agremiados, 3 Afores, son copresidentes de este grupo colegiado. Además, Amafore, que es la asociación de las Afores, representa al sector dentro del Consejo Consultivo. En septiembre del año pasado, se firmó una solicitud hacia las emisoras respecto a la divulgación de información con criterios ASG. Estamos por cumplir un año, se han visto avances importantes de algunas emisoras y vamos a tener también un evento para poder demostrar y platicar sobre la importancia de la información y en el análisis de los criterios ASG, junto con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. También estamos participando de forma muy activa
con el gobierno de la República a través del Comité de Finanzas Sostenibles. El gobierno de la República y el Banco Central hicieron este Comité de Finanzas Sostenibles, en donde hay 4 grupos de trabajo. En estos 4 grupos de trabajo se están definiendo cosas muy importantes en temas de inversiones responsables. El primero es el diseño de una taxonomía para México. Para todo el país se está diseñando una taxonomía en donde tanto reguladores financieros como evidentemente el sistema financiero en su conjunto deberá cumplir con esta taxonomía. Ese es el primer grupo. El siguiente, el segundo grupo, se están desarrollando capacidades para analizar los riesgos financieros en materia de ESG. Este grupo lo lleva directamente el Banco Central y se han estado haciendo análisis y muchas cosas relacionadas con los riesgos financieros ESG. Después, movilización de capital es el tercer grupo que se está creando dentro de este Comité de Finanzas Sostenibles, en donde en realidad se está haciendo un mapeo de las inversiones y potencialmente cómo se pudiera mover el capital en el mediano y largo plazo hacia temas ESG. Y finalmente hay un grupo que es de divulgación de información. En todos estamos, la verdad, bastante activos. Adicionalmente, las administradoras, las AFORES, han realizado diversas acciones y se está generando un ecosistema para impulsar las inversiones responsables. Se está pidiendo información de calidad en materia ambiental, social y de gobernanza. Se están robusteciendo las metodologías internas de las administradoras para los distintos activos con criterios ESG. Se está incorporando mejores prácticas internacionales, como los manuales de mejores prácticas en materia de inversión, definiciones y demás. Se ha estado contratando personal específico y especializado en materia ESG y hay una capacitación continua en los temas ESG. Y finalmente comentarles que en Amafore creamos un subcomité de inversiones responsables a finales del año pasado, para precisamente tener muy presente y en prioridad muy alta todos los temas ESG y las inversiones responsables. ¿Cuál es el objetivo de este subcomité o grupo de trabajo de inversiones responsables? Bueno, primero establecer estándares mínimos para implementar criterios ESG. También homologar herramientas y metodologías para facilitar la transición a todos los participantes de la industria. Y finalmente, diseñar una ruta de trabajo para poder cumplir con la regulación que, como les decía, entrará en vigor en enero del siguiente año. Todas estas acciones regulatorias y autorregulatorias nos están llevando realmente a tener el tema de inversiones responsables como muy alta prioridad y hemos estado prácticamente activos y muy activos con todos los temas de inversiones responsables. Hasta aquí, digamos, esto es lo que quería platicarles para que tuvieran ustedes mayor información sobre los avances que hemos tenido. Y bueno, pues muchas gracias. Estoy atento por si hay alguna pregunta o comentario. Muy bien, muchas gracias Álvaro por compartir las experiencias y damos nuevamente la bienvenida a Carolina para que retome su exposición que la internet no quiso que continuara, pero ya está acá con nosotros. Adelante, bueno, Carolina. Sí, muchas gracias. Disculpas por el glitch técnico de mi parte. Como decía, les doy la bienvenida a este webinar sobre los principios de inversión responsable que estamos realizando desde UNPFI con nuestras instituciones de apoyo en Chile, también junto con PRI. Hemos venido realizando esta serie de webinars. El primero fue sobre los principios de banca responsable, donde contamos con expositores como BBVA, Antonio Vallabriga, que es jefe global de negocio responsable de la misma institución, y también con Beatriz Ocampo, gerente de sostenibilidad de Bancolombia. También tuvimos otro webinar en agosto donde presentamos los principios de seguros sostenibles y tuvimos excelentes exponentes como Andrés Jiménez, subdirector de sostenibilidad de FASECOLDA, la Federación de Aseguradores Colombianos, y Juan Pablo Restrepo de Suramericana. En el día de hoy estamos realizando este tercer webinar sobre PRI enfocado en el sector de inversiones, los principios de inversión responsable y los avances en la integración de factores ESG en Latinoamérica. PRI nació en el 2005 al alero de UNPFI y UN Global Compact
Al día de hoy, PRI es un ente independiente, pero UNPFI y UN Global Compact desempeñan un rol importante en la implementación de la estrategia de PRI. Ocupan cada uno un puesto en la junta directiva de PRI y brindan vías adicionales para que los signatarios aprendan, colaboren y tomen medidas para lograr una inversión responsable. La inversión responsable es un enfoque de la inversión que tiene como objetivo incorporar los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, los conocidos como ASG, en las decisiones de inversión para administrar mejor los riesgos, cumplir con el deber fiduciario y generar rendimientos sostenibles a largo plazo. Y en torno al deber fiduciario, mencionar que vemos en las nuevas regulaciones que éstas exigen a los inversionistas a tener en cuenta los factores ASG en sus procesos de inversión y de esa forma lo vemos en Europa con la regulación de divulgación de finanzas sostenibles, también lo vemos en la región, donde en países como Chile, Colombia, México tienen normativas que están exigiendo a los fondos de pensiones integrar estos aspectos en las tomas de decisiones de inversión. Hoy contaremos con la apreciada presentación de Eduardo Ateortúa, director de PRI en Latinoamérica, excepto Brasil, quien nos va a estar contando sobre los avances de la inversión responsable en América Latina del 2018 al 2021, años en los que hemos visto un incremento notable del interés en inversión responsable en la región y va a seguir creciendo ya que pasará de ser una tendencia o moda a ser una realidad o mainstream. Y también nos va a dar a conocer la estrategia de PRI para los próximos 3 años, del 2021 al 2024, en los que se pasará de la integración ESG al logro de resultados de sostenibilidad en el mundo real. Además, vamos a contar hoy con un panel súper interesante moderado por Eduardo, en el que tendremos panelistas de lujo de instituciones como Credit Corp Capital, Banchile, AGF y Candeo Perú. Frente a la actual crisis sanitaria, el rol de las entidades financieras es aún más relevante, pues no solo deben facilitar el proceso de recuperación económica, sino que además deberían asegurar el adecuado alineamiento con los ODS, con el Acuerdo de Cambio Climático de París, y esa tarea debe materializarse en estrategias de negocios responsables y que impulsen el desarrollo y la implementación de productos y servicios financieros que colaboren con la búsqueda, en la búsqueda de los ODS y en la lucha del cambio climático. Espero que disfruten de este webinar y que cada vez sean más las empresas e inversionistas que integren los factores ASG por un desarrollo sostenible que tenga en cuenta economía, medio ambiente y sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras de bienvenida y por la introducción al webinar. Tal como lo mencionaba, daremos ya inicio a la presentación de Eduardo Ateortúa, quien es director de PRI Latam, quien es economista con especialización en geopolítica de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. Cuenta con una maestría en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa de la Escuela de Organización Industrial EOI Madrid, España, con experiencia e interés en la consolidación de modelos de desarrollo sostenible en organizaciones privadas y en la promoción de la inversión responsable y sostenible a nivel de Latinoamérica. Por 10 años fue gerente de sostenibilidad de Deloitte y en 2016 lideró la creación de la red de profesionales de sostenibilidad en Colombia, iniciativa que actualmente reúne a más de 2.000 profesionales que trabajan en pro del desarrollo sostenible. Actualmente es director para América Latina de los Principios de Inversión Responsable, PRI, iniciativa global que promueve la inversión responsable a través de la implementación de 6 principios globalmente reconocidos. Desde 2018 ha logrado sumar más de 80 fondos en la región para que sigan estrategias que incorporen criterios ambientales, sociales y de gobiernos corporativos en su toma de decisiones de inversión. Además, es miembro de los comités de vigilancia de los fondos de impacto inversor y Alianza 2030 para el Progreso. Dejo con ustedes entonces a don Eduardo Ateortúa. Mario, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos.
Carolina también, como siempre, una gran aliada desde que comenzamos la operación de PRI en la región hace 3 años. Carolina y UNEP han sido muy importantes para este trabajo, así que pues agradecerles. También un saludo a Álvaro y todo el trabajo que han venido desarrollando en México. Como él muy bien lo explicó en su intervención, las AFORES en México han sido actores fundamentales para el desarrollo de la inversión responsable en este mercado y lo van a hacer aún más. Como lo explicó Álvaro, se vienen bastantes tareas en próximos años y seguro que desde la Amafore y en general todas las Afores van a seguir ayudando a liderar este tema, no solo en México, sino también en toda la región. Y también agradecerle a los signatarios que hoy nos acompañan, que van a estar presentando después de mi intervención, el equipo de Credit Corp con Rosmary, de Candeo con Luisa, de Banchile con Florencia y de Ameris con María José. También yo creo que es muy valioso. Y ya para arrancar con mi presentación, esa es un poco la primera reflexión que me gustaría dejarles. Hoy, septiembre del 2021, yo creo que es muy valioso para PRI poder convocar un espacio como estos, poder participar en un espacio como el de hoy y poder tener 4 signatarios de nuestra iniciativa, de más de 80 que ya tenemos en América Latina hispanohablante, que nos acompañen hoy, que quieran compartir sus prácticas, que le quieran mostrar a la comunidad cómo están integrando factores ASG en sus decisiones de inversión. Creo que es una señal muy clara del camino que venimos recorriendo. Parte de mi reflexión en estos minutos que voy a hacer mi intervención es también plantearles hacia dónde tenemos que ir, cuál es la visión de PRI en los próximos 3 años. Siempre que tengo la oportunidad de participar en estos espacios, me gusta hacer énfasis en manifestar, nos falta un camino muy largo por recorrer en el mundo y particularmente en América Latina, donde los conceptos de inversión responsable todavía son más nuevos. Pero definitivamente también tenemos que destacar los avances y el trabajo que hemos ayudado a desarrollar en estos 3 años de operación. Así que creo que también es, reitero, muy valioso tener organizaciones que hoy puedan compartir sus experiencias. Voy aquí a compartir pantalla y hacer aquí rápidamente la presentación. Veo que ya vamos un poco retrasados en la agenda, entonces pues voy a tratar de hacer mi intervención un poco más rápido para que pasemos ya a los casos prácticos con las organizaciones que hemos invitado el día de hoy. Entonces, como les mencionaba, la idea de mi intervención es poderles plantear una visión de hacia dónde va PRI en los próximos 3 años. Y más que PRI, hacia dónde va el mercado de la inversión responsable al 2024. Aquí digamos que es importante mencionar que esta, digamos, estrategia que PRI viene promoviendo la empezamos a construir en el 2019, básicamente porque la organización tiene un plan a 10 años y la idea es que cada 3 años podamos ir actualizando esos principales objetivos en los que nos queremos enfocar. Y en abril de este año, pues lanzamos esta nueva estrategia que nos va a acompañar por los próximos 3 años. En esta estrategia tenemos varios drivers estratégicos. El primero es quizá uno que para la operación de PRI en América Latina es bien importante. Nuestra CEO, Fiona Reynolds, siempre plantea, cada vez que tiene la oportunidad de intervenir en diferentes eventos, casi siempre ella plantea que PRI es una gran carpa, a big tent en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos una organización que quiere trabajar con todos los inversionistas, que quieran fortalecer sus prácticas de inversión responsable, que quieran establecer mecanismos y acceder a herramientas que les permitan fortalecer el proceso de integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión. Entonces, ¿por qué somos una gran carpa? Porque de alguna manera recibimos a todas las organizaciones que quieran avanzar en ese proceso, así sean organizaciones que apenas están iniciando su proceso de establecimiento de prácticas de inversión responsable. Y por eso les decía que esto es bien importante en el contexto de América Latina, porque la gran mayoría de inversionistas que llegan a PRI en la región llegan con un conocimiento muy básico de inversión responsable. Una tarea importante que tenemos nosotros desde PRI
es precisamente acompañarlos para que rápidamente fortalezcan sus políticas, desarrollen procesos, fortalezcan el conocimiento de las personas que van a estar implementando este tipo de prácticas. Entonces, esa gran carpa y esa diversidad de signatarios en donde ya hoy del 100% de nuestro universo inversionistas, el 10% de ellos ya son inversionistas ubicados en mercados emergentes y esperamos que ese número crezca en los próximos 3 años también, pues digamos es un driver estratégico de nuestra organización. Lo mismo que la rendición de cuentas. A nosotros nos preguntan mucho cómo se garantiza que un fondo signatario de PRI realmente implemente los principios que PRI promueve. PRI cuenta con una herramienta a través de la cual evalúa anualmente a sus signatarios de tal manera que podamos medir el progreso de estos signatarios frente al cumplimiento de nuestros principios. Entonces, la rendición de cuentas para nosotros es fundamental. Y la escalabilidad tiene que ver con la manera como realmente podemos aprovechar al máximo una red que hoy a nivel global agrupa más de 4.000 inversionistas y que en América Latina, si sumamos la operación en Brasil, estamos hablando de más de 200 inversionistas trabajando y promoviendo prácticas de inversión responsable. Cómo trabajamos de la mano, cómo compartimos buenas prácticas, cómo logramos que todo el mercado avance de manera unificada en mejorar sus prácticas de inversión responsable. Ese también es uno de los drivers estratégicos y ahí debo mencionar que particularmente en América Latina estamos dando pasos importantes en trabajar de forma escalonada. En ese sentido, compartirles que en el mes de julio hemos lanzado la primera iniciativa de PRI enfocada para América Latina, que se llama la Iniciativa Climática para Inversionistas en LATAM. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudarle a nuestros signatarios a fortalecer sus capacidades para abordar el cambio climático en sus portafolios. Y es una iniciativa que creamos entendiendo las realidades y necesidades de nuestros signatarios en América Latina. Entonces, ese proceso de poder aprovechar la red que tenemos hoy y trabajar de forma colaborativa es algo que estamos trabajando a nivel global y también, pues, muy contento de mencionar que en el contexto latinoamericano también lo estamos haciendo ya. ¿Cuáles son las fortalezas de PRI? Aquí están listadas algunas de las principales fortalezas. Quizá la que a mí me gustaría hacer énfasis en este momento tiene que ver con la que plantea aportamos conocimiento y experiencia colectiva. Llevo ya un poco más de 3 años en la organización y proyectándonos frente a lo que sigue, cómo vamos a lograr que PRI realmente genere un impacto positivo, particularmente en América Latina. Yo personalmente soy un convencido que el compartir ese conocimiento que PRI ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 15 años y la posibilidad de trabajar de forma colaborativa para generar un mayor impacto en abordar los diferentes temas claves de la agenda de la inversión responsable va a ser fundamental. Y es un poco el plan que tenemos, al menos en los próximos 2-3 años, es poder seguir convocando a nuestros signatarios para trabajar de manera colaborativa. Eso para mí es muy valioso y es una de las fortalezas que tiene la organización a nivel global que queremos consolidar cada vez más en nuestra región. Y hablando ya de la estrategia del 2024, pues estamos utilizando esta imagen para explicar de qué se trata nuestra estrategia. Y lo resumo de la siguiente manera. El objetivo principal de PRI, desde que se creó la organización en abril del 2006, hace ya más de 15 años, era fundamentalmente lograr que más inversionistas en el mundo entendieran la importancia de incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus decisiones de inversión. Y la realidad es que hoy ya no existen muchas discusiones y debates sobre la importancia de incorporar estos factores ASG en mis análisis de inversión, en mi toma de decisiones y en el monitoreo, en la administración de esas inversiones. No hay muchas dudas. Yo recuerdo hace 3 años cuando arrancábamos la operación y cuando le tocábamos la puerta a los que hoy son signatarios de PRI en la región, que muchos directores de inversiones o miembros de directorios, cuando presentábamos la iniciativa, pues de alguna manera todavía nos cuestionaban
la relevancia o no de factores ASG, y obviamente aprovechamos esos espacios para explicar pues toda la evidencia que hoy existe alrededor de la importancia de estos factores para la toma de decisiones de inversión. Hoy, a medida que nos llegan más y más signatarios a PRI en la región, esa pregunta ya no aparece tanto. Obviamente hay algunos que quieren entender mucho mejor cómo se hace esa conexión entre la incorporación de factores ASG y la toma de decisiones de inversión. De eso se trata nuestra operación y parte del trabajo que hacemos. Pero ese cuestionamiento ya no lo vemos. Y quizá la manera de que me entiendan mejor por qué ese cuestionamiento ya no lo vemos y no lo vamos a ver tan evidente en los próximos años, es porque la regulación de alguna manera ya ha sentado un precedente. La regulación en Europa, la regulación que ya tenemos en la región y en otros mercados alrededor del mundo plantean que los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo pueden ser materialmente financieros para un inversionista y por lo tanto, dentro de su deber fiduciario, debería incorporar esos factores en las decisiones de inversión. El regulador nos ha dado ese mensaje y de alguna manera, pues la tarea que queda es pues acatar de alguna manera lo que el regulador plantea y obviamente fortalecer las prácticas para avanzar en ese tema. Entonces, la incorporación y administración de factores ASG es una realidad. ¿Cuál es el gran reto que tenemos hoy en día? Poder cerrar digamos que juntar estos puentes y ayudar a nuestros signatarios a medir los impactos en términos de sostenibilidad de sus portafolios. Ese es uno de los grandes retos que tiene PRI, que tienen sus signatarios, pero en general que tiene la industria de la inversión responsable hoy en día. Estamos en una coyuntura donde cada vez más aparecen voces críticas al movimiento de la inversión responsable. Seguramente muchos de los que están conectados hoy han escuchado noticias y han leído artículos recientes. Yo, por ejemplo, escribí un artículo recientemente preguntándome si la inversión responsable está en crisis. Y un poco la reflexión que uno observa es, no hay crisis alrededor de la importancia de incorporar factores ASG. Reitero, creo que cada vez hay menos debate sobre la relevancia de estos factores para identificar buenas empresas, para identificar buenos proyectos. El gran reto está en cómo logramos medir el impacto en términos de sostenibilidad cuando invertimos. Esa es uno de los grandes retos que tenemos y definitivamente ante la coyuntura actual, en donde tenemos una crisis sanitaria, donde tenemos una coyuntura social compleja por culpa de esta crisis sanitaria, y tenemos una crisis climática cada vez más evidente y cada vez más compleja, pues los inversionistas no se pueden quedar solamente en la integración de factores ASG y tienen que trabajar cada vez más rápido en medir el impacto en sostenibilidad de sus portafolios. No es fácil llevar ese mindset a los inversionistas, pero es una tarea que tenemos que hacer y que PRI ha asumido el reto en los próximos 3 años de generar iniciativas para avanzar en ese frente. Como les decía, el contexto de hoy nos llama, nos motiva y nos casi que obliga a dar ese paso, a crear ese puente, a crear esa ruta para que nuestros signatarios sigan avanzando en integrar factores ASG en sus decisiones de inversión. Eso es importante y seguirá siendo fundamental, pero también necesitamos motivar a nuestros signatarios para que esa integración ASG se traduzca también en una medición del impacto positivo de sus inversiones, o también de cómo lograr minimizar el impacto negativo que pueden llegar a tener las empresas o proyectos en sus portafolios. En ese sentido, digamos que PRI, y ya para terminar, PRI ha identificado 2 temas en los próximos 3 años en los que queremos hacer un énfasis especial. A ver, los retos ambientales, sociales y de gobernanza son muchos, muchísimos, pero de alguna manera la organización ha identificado la necesidad de priorizar 2, uno ambiental y uno social, en el que queremos en los próximos 3 años acompañar y ayudar a nuestros signatarios a fortalecer sus prácticas. El primero es la mitigación del cambio climático y el segundo es el abordaje de los derechos humanos, especialmente en las cadenas de valor. Entonces, de parte nuestra y un poco la invitación y la reflexión que quería dejarles es, acá, particularmente en estos 2 temas, PRI va a estar muy activo desarrollando iniciativas
y ayudando a nuestros signatarios a fortalecer sus capacidades en estas dos temáticas. Este es nuestro mapa de trabajo para los próximos 3 años. Hemos identificado 22 iniciativas que nos van a ayudar a cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. Y reitero, muchas de las iniciativas van a tener un énfasis o una conexión muy importante con la temática de cambio climático y con la temática de derechos humanos. Acá están algunos de los proyectos claves que la organización ha establecido. Ustedes pueden ver ahí en el centro el tema de acción climática y el tema de derechos humanos. En su momento, en otros espacios, en las diferentes interacciones que tenemos con nuestros signatarios y en los eventos que nos invitan, tendremos la oportunidad de profundizar cómo estamos trabajando en cada uno de estos temas, pero reitero, muchos de ellos conectados con la agenda de cambio climático y la agenda de derechos humanos. Y para cerrar, ¿qué nos estamos visualizando al 2024? Nos estamos visualizando un escenario en donde los inversionistas responsables, los inversionistas que hacen parte de nuestra red, van a trabajar para que tengamos mercados más sostenibles y para que realmente la inversión responsable pueda traducirse en impactos sociales y ambientales positivos en el entorno en el que operan nuestros signatarios. No es fácil avanzar en ese frente, reitero, pero es fundamental para consolidar la tesis de la inversión responsable que empecemos a ver que estas estrategias de inversión responsable efectivamente tienen un impacto en la manera como nuestro entorno evoluciona frente a los retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos el día de hoy. Esta era mi intervención y como les planteaba al inicio, la idea es que podamos escuchar a esas organizaciones en la región que están trabajando, que están avanzando, que seguramente les van a mencionar que hay un camino todavía muy importante por recorrer, pero que ya vienen dando esos pasos para que realmente en los próximos 2, 3 años podamos ver o podamos seguir evidenciando avances importantes en la implementación de prácticas de inversión responsable. Termino con esto y seguimos con el panel con las organizaciones invitadas. Muy bien, agradecemos la ponencia de Eduardo, muy interesante su acotación, y vamos a dar inicio a un panel a quien tengo el gusto de presentar, a quien lo va a componer. Este panel va a ser dirigido por el mismo Eduardo y les advierto que van a tener la posibilidad de poder, a través del chat que tiene la aplicación, formular preguntas. Bien, tengo el gusto de presentar esta mañana a Rosemary Lozano Mantilla, asociado senior de ASG Credit Corp Capital. Ella es encargada de la estrategia de inversión responsable y sostenible en las operaciones regionales de Credit Corp Capital Asset Management. Cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, con concentración en desarrollo económico y especialización en género y políticas públicas. Es economista por la Pontificia Universidad Católica de Perú. También nos acompaña Florencia Ricci, gerente de estudios de Banchile ASG. Florencia es gerente de estudios de Banchile, administradora general de fondos, AGF, graduada en economía de la Freie Universität de Berlín, Alemania, y máster en finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina. Posee más de 10 años de experiencia y ha trabajado en instituciones financieras y bancarias. También, para concluir este panel, contamos con la presencia de Luisa María Guevara Ramírez, quien es gerente de operaciones de Dipagnaum Safi, empresa del grupo Candeo. Ella es MBA en International Management de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con un posgrado en especialización de finanzas de la Universidad Autónoma de Occidente Cádiz en Colombia y es administradora de empresas por la Universidad Nacional de Colombia. Hechas las presentaciones, cedo la palabra a el anfitrión Eduardo, quien, les reitero, estará recibiendo sus preguntas a través del chat. Eduardo, adelante, por favor. Mari, muchas gracias. Bueno, Rosmary, Florencia, Luisa, un gusto saludarlas y nuevamente qué bueno tenerlas en este espacio compartiendo sus experiencias.
Para las personas que nos acompañan hoy en el público, la idea es que vamos a tener aproximadamente una media hora para conversar con las tres y vamos a dividirnos. Los primeros 15 minutos van a ser una introducción, una presentación explicando sus organizaciones y la manera como están abordando los temas de inversión responsable, y luego los 15 minutos siguientes, la idea es que podamos tener una conversación. Tenemos algunas preguntas ya previamente preparadas. Sin embargo, si los asistentes quieren preguntar o profundizar en alguno de los temas que ellas van a presentar, bienvenidas las preguntas. Yo voy a estar aquí monitoreando las preguntas que surjan en el chat para que prioricemos las preguntas del público. Así que pues empecemos. Rosemary, te doy la bienvenida y adelante con tu presentación. Te voy a compartir pantalla para que me indiques cuándo debo pasar las diapositivas. Buenísimo, no, muchas gracias Carolina, Eduardo, Mario por la invitación. Sí, perfecto. Bueno, como ya mencionó Eduardo, mi nombre es Rosemary Lozano, soy asociada senior de ESG en Credicorp Capital Asset Management. Si pasamos a la siguiente, por favor. Credicorp Capital Asset Management es una gestora de activos con presencia en Chile, Perú, Colombia, Panamá, Estados Unidos. Tenemos más de 25.000 millones de dólares bajo administración y asesoría, porque tenemos estos dos grandes negocios, ¿no? Por un lado, la gestión directa a través de fondos en renta fija, variable o activos reales, y por otro lado, nuestro negocio de asesoría de fondos de terceros y distribución. Y la integración de temas ESG se da en los dos tipos de negocio, pero con diferentes metodologías y diferentes particularidades, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Yo no veo qué ha pasado, pero no sé si es mi conexión. También estoy un poco lenta. Perfecto, ahora sí. Nuestro recorrido en inversión responsable y sostenible inició en 2018. Estábamos diseñando nuestra nueva estrategia de acciones latinoamericanas, ¿no? La integración de temas ESG se iba a consolidar como uno de los pilares de esta nueva estrategia, principalmente enfocándonos en los temas de gobierno corporativo por los desafíos que enfrenta nuestra región, ¿no? Sin embargo, en 2019 se decide que esto se extienda y se formalice al resto de clases de activos, ¿no? Y en nuestra operación regional. Entonces se crea un plan que se empieza a implementar en 2020, que inicia con la creación de una posición exclusivamente dedicada a ver estos temas, que es la mía, la publicación de nuestras políticas de inversión responsable, que están todas disponibles en la web, y nos hicimos signatarios también de PRI justo en junio de ese año. Desde entonces, en 2020-2021, hemos seguido trabajando, por un lado, en la capacitación de todo el equipo, con un curso introductorio de fundamentos de inversión responsable y sostenible para toda la organización, que son más de 150 profesionales, que completamos en febrero, pero que ahora mantenemos para cada nueva persona que se une al equipo, ¿no? Asimismo está el tema también del desarrollo de metodologías, que tanto para nuestras inversiones directas como nuestras inversiones en fondos, queremos seguir profundizando y mejorando, refinando para hacerlo cada vez mejor, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Entonces, en nuestras inversiones directas, las estrategias de inversión responsable tienen lugar a lo largo de todo el ciclo de inversión, ¿no? Desde que estamos definiendo el universo de inversión para un fondo en particular, entran en las exclusiones, ¿no? Aplicamos nuestra política de exclusión y eso limita el tipo de compañías en las que podemos invertir, pero son algunos sectores muy puntuales nada más, ¿no? Luego, en el siguiente paso, que es el análisis de las compañías, entra la estrategia de integración ESG, que es, como mencionaba Eduardo, ¿no? Considerar estos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo al mismo nivel en el que miramos los fundamentos de las empresas para tener en cuenta las oportunidades y los riesgos, ¿no? Y esto es lo que consideramos que aporta valor en el sentido de que nos permite tener esa visión más completa que nos va a ayudar a valorizar adecuadamente las inversiones y los riesgos, ¿no? Entonces, en este proceso integración ESG, nosotros utilizamos información pública, pero también proveedores externos, y tenemos ahí una herramienta propia para analizar este tipo de exposiciones. Y también se da la integración ESG a nivel de la construcción del portafolio, porque los administradores de portafolio toman toda esta información y en base a eso deciden los niveles de convicción que van a tener en determinadas posiciones, ¿no? Si van a estar en una sobreponderación o subponderación y demás.
Y ya en la construcción del portafolio y en la administración y monitoreo, las prácticas de propiedad activa, que también mencionaban Eduardo, son fundamentales, ¿no? La parte del relacionamiento, por un lado, que es ese diálogo cercano, directo con las compañías, que busca influenciarlas a mejorar su gestión ESG, y la votación para los que pueden participar en las asambleas, ¿no? Y también el engagement o el relacionamiento colaborativo, estas iniciativas que gracias a organizaciones como PRI podemos sacar adelante grupos de inversionistas. Por ejemplo, en Colombia, durante este año hemos sacado una solicitud a los emisores, ¿no? Para que mejoren su reporte ESG con temas, con estándares globales y mejores prácticas. Si pasamos a la siguiente. Y ya para cerrar, en los 5 minutos, en selección de fondos también hemos hecho cambios a nuestro proceso para poder incorporar criterios ESG, ¿no? Uno de los principales ha sido incluir una pregunta acerca de si los managers que estamos evaluando son signatarios o no de PRI. Como mencionó Eduardo, ser signatario no es solo un compromiso, sino también es una rendición de cuentas, ¿no? Tienes que evaluarte año a año, y esa información, hay mucha información disponible públicamente, entonces eso nos da a nosotros herramientas adicionales para ver qué tan buenos son los procesos o las metodologías de los diferentes managers. Otra cosa que hemos hecho es diseñar un cuestionario específico de temas ESG que tiene preguntas por estrategia. Entonces, si un manager nos dice que tiene una estrategia de exclusión, lo que queremos ver es cómo la implementa, cuáles son los procesos, el equipo y demás, ¿no? Pero también si tenemos un fondo que estamos evaluando, que es un fondo de impacto, un fondo de temática de sostenibilidad, que tiene un enfoque mayor en el objetivo, en el resultado, también hay preguntas para monitorear los KPIs de impacto o de sostenibilidad que se estén buscando, ¿no? Entonces, eso ha sido como un gran resumen de lo que hacemos en estos procesos para tratar de entrar en los 5 minutos, pero bueno, gracias por la invitación y felices de conversar. Buenísimo, Rosmary, clarísimo el enfoque y el trabajo que vienen haciendo, y bienvenidas pues las preguntas que vayan surgiendo con base en la presentación de Rosmary. Ahora le doy la palabra a Florencia. Florencia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Eduardo, gracias Carolina, Mari, a todos por la invitación y por estar presentes en esta discusión que yo creo que cada vez es más importante, y esto de compartir experiencias también. Les cuento súper breve quiénes somos nosotros de Banchile. Nosotros somos una administradora de fondos. Si quieres pasar a la próxima diapositiva, Eduardo. Nosotros trabajamos bajo el alero de nuestra matriz, que es el Banco de Chile, que es un banco importante acá en el país, y somos el administrador de fondos mutuos más grande de Chile en activos administrados. Gestionamos 97 vehículos de inversión y tenemos 16.5 billones de AUM en este momento, principalmente bastante enfocado en la parte de renta fija local. Nuestro camino relacionado a lo que es la inversión responsable comienza en el 2017, cuando el Banco de Chile justamente se convierte en signatario del Pacto Global. Nosotros trabajamos en todo lo que es la parte de sostenibilidad bastante codo a codo con nuestra matriz. Y nosotros en el 19 nos convertimos en signatarios del PRI. Y otro de los hitos importantes también a mencionar tiene que ver en marzo del 2020 con la publicación de nuestra política de inversión responsable, que les voy a hacer un poquito más de foco en este tema, porque esa es nuestra hoja de ruta y es la que marca un poquito los lineamientos que nosotros seguimos relacionados a este tema. En la próxima diapositiva les comento entonces cuáles son los elementos que tiene esta política de inversión responsable y que les va a ayudar a entender cómo están constituidas las bases de este proceso de implementación en lo que es la implementación de inversión responsable en las políticas de inversión. Nosotros dejamos bien claro y bien explícito en esta política cuál es el alcance de la misma, es decir, a qué porcentaje, a qué activos estamos implementando ASG en el proceso de inversión. En nuestro caso, nosotros tenemos el objetivo de implementarlo en un 100% de nuestro OM, como ya les comenté, estamos bien cargados a la renta fija, pero tenemos también renta variable, fondos de terceros, fondos con gestión activa, tenemos fondos de infraestructura, fondos inmobiliarios, etc. Entonces, la verdad es que ha sido también parte de los desafíos el poder implementarlo en
en cosas tan variadas, porque la verdad es que el enfoque va cambiando también. Estamos aprendiendo sobre la marcha y este es un camino que, como bien decía Eduardo, empezamos recién a recorrer y estamos avanzando de a poco. En términos de gobierno, también para nosotros fue muy importante establecer cuáles son los órganos de gobierno que tienen ciertas responsabilidades dentro de Banchile. Nosotros tenemos un comité de administración ASG y un comité de inversión ASG. Ambos sesionan en forma semianual. Y participan los gerentes, el gerente de inversión, el gerente general, la administradora de fondos, los gerentes de las diferentes mesas de inversión también. Y el objetivo principalmente es que esto no sea una iniciativa que llevamos nosotros, yo soy, como mencionaba, gerente de estudios, desde el área de estudios, la administradora de fondos solamente, sino que esto sea compartido, que haya también un sistema de monitoreo respecto a si efectivamente se están cumpliendo los objetivos que se plantearon en la política de inversión responsable y si es necesario quizás hacer cambios o algún tipo de ajuste. Como recursos, como les mencioné, nosotros tenemos un área de estudios que tiene analistas bottom-up, que son especializados en las diferentes industrias. Son ellos quienes llevan a cabo también el análisis ASG, y también ha sido uno de los desafíos el capacitarnos, porque al final nosotros somos especialistas en finanzas y es también parte del nuevo rol que tenemos que asumir en un tiempo, poder capacitarnos en temas de inversión responsable. La próxima lámina, entonces les comento súper breve cómo lo estamos incorporando. Principalmente nosotros empezamos en lo que es renta variable local. Elegimos como enfoque la integración. De a poquito estamos trabajando en ciertas iniciativas de propiedad activa, de lo que es la influencia, una de ellas liderada por el PRI, por Gobernar, y otra que es una iniciativa propia que nosotros estamos llevando a cabo, pero principalmente estamos enfocándolo a partir de la integración. Nosotros también trabajamos con una metodología propietaria, en gran parte porque, como les mencionaba, tenemos una parte muy importante de renta fija local y tenemos por ese lado dificultades para conseguir información. Entonces queremos utilizar también la misma metodología, queremos medir en realidad todas las empresas con la misma vara. En lo que es la inversión en acciones, tenemos un score ESG, un score de controversias. Estos dos sumados nos dan una nota de las diferentes compañías. Las podemos ordenar respecto a qué tan avanzadas están en términos ASG, y a partir de eso identificamos ciertos riesgos ASG que incluimos en la valoración, en los modelos que tenemos de valoración de compañías, y podemos sensibilizar los precios objetivos y determinar si es que efectivamente se materializan los diferentes riesgos ASG, qué implicaría esto para los target price o los precios objetivos que tenemos. Y en la otra lámina, para ir ya cerrando, les comentamos cómo es nuestra implementación en lo que es bonos, que también, como les decía, es también uno de los desafíos, es el poder ir modificando la forma en que uno implementa esto en las diferentes clases activas. En bonos, uno de los problemas que tenemos es que quizás no tenemos modelos tan detallados para cada una de las compañías. Entonces, lo que nosotros tenemos este mismo score ASG, que es el que utilizamos también para la parte de acciones, y tenemos un score fundamental de las compañías. Entonces, nosotros con esto llevamos una nota que uno, bueno, en general lo puede ponderar como le parezca, pero nosotros lo ponderamos 50-50, que es este score ESG Plus y este score fundamental. Esto me da una nota de la compañía, y lo que nosotros hemos tratado de hacer es generar un modelo de optimización de cartera en lo que es renta fija, en el cual lo que intentamos es de mejorar el score que tenemos general de la cartera, tratando de mantener el spread duration que tiene, por ejemplo, la cartera en este momento, porque obviamente eso es algo que a los portfolio managers también les interesa mucho. Entonces, eso es a grandes rasgos, esos son los principales enfoques que tenemos. Les cedo la palabra a Eduardo y a Luisa, y felices de contestar sus preguntas. Excelente, Florencia, y clarísimo. Y bueno, yo creo que tanto en la presentación de Rosemary como de Florencia, y estoy seguro que también lo vamos a escuchar con Luisa, con ejemplos específicos, pero para todos los que nos acompañan hoy en esta sesión, yo creo que hay un mensaje claro, y es que los inversionistas en América Latina ya están mirando la información así. Entonces, yo soy una empresa que de alguna manera estoy en el mercado público de valores o en el mercado privado y tengo alguna conexión con fondos de capital privado.
la gestión ASG pues, es fundamental y reportar, comunicar adecuadamente esa gestión ASG va a ser cada vez más importante y como Florencia lo mencionó, lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses y años es mayores requerimientos también de los inversionistas por acceder a información de calidad porque ellos la necesitan para sus análisis. Entonces estamos entrando en un escenario particularmente para las empresas en América Latina donde de alguna manera no hay escapatoria, hay que reportar información ESG, hay que reportarlo cada vez mejor, porque ya tenemos usuarios de esta información como los inversionistas que van a requerir de esa data para la toma de decisiones. Luisa, bienvenida. Pues muchísimas gracias a todos, a Mario, Carolina, Eduardo y a mis colegas de panel Rosemary y Florencia. Un placer compartir con ustedes y con todos los presentes. Eduardo, ¿tú me ayudas con mi presentación? Entonces, básicamente, Candeo es un gestor de activos. Nosotros tenemos 10 años de experiencia en la región. Nuestro primer fondo, si quieres pasamos a la siguiente. Exacto. Nuestro primer fondo lo lanzamos en el 2011, fue un fondo colombiano, fue un fondo de private equity. Nuestro segundo fondo lo lanzamos en el 2014. Que es ya un fondo internacional en Perú y con un vehículo internacional. Y estamos muy contentos, ya casi que cerramos nuestro fondo de deuda, nuestro primer fondo de deuda, entonces ya con eso tenemos los 3 fondos que menciono. Estos 3 fondos tienen 447 millones de dólares de activos bajo manejo, tenemos presencia en 4 países, nuestra casa matriz está en Estados Unidos, básicamente tenemos oficinas en Miami y tenemos oficinas locales en México, Colombia y Perú. Y en estas 4 oficinas contamos con 20 profesionales a tiempo completo de primer nivel que han desarrollado toda una experiencia en, digamos, en conocer las economías locales. Nuestros fondos y los 10 años de experiencia que tenemos han sido gracias al apoyo de reconocidos inversionistas, a unos compromisos de inversión por parte de las AFPs de Colombia, las AFPs de Perú y también varios inversionistas institucionales ampliamente reconocidos. Tenemos 13 inversiones y hemos concretado hasta la fecha 3 salidas con rentabilidad de doble dígito, lo cual nos tiene muy orgullosos. Si quieres podemos seguir a la siguiente, Eduardo. Entonces, aquí ya, este es el corazón de la presentación y es básicamente compartirles nuestra tesis de inversión, cómo integramos los factores ASG y quiénes nos han apoyado en este camino. Entonces, la tesis de inversión en sí misma de Candeo ya genera, digamos, un impacto porque Candeo se enfoca en invertir en empresas en México, Colombia y Perú, empresas del sector financiero que ofrezcan servicios financieros a la base de la pirámide o aquellas empresas y personas que no están atendidas eficientemente por la banca tradicional. Y aquí hago, digamos, un primer énfasis y es que ya aquí estamos contribuyendo ya desde la tesis de inversión a la inclusión financiera en los países donde operamos y ya, digamos, ahí ya tenemos un aporte importante. De ahí que nuestro portafolio de inversiones esté integrado por empresas financieras que ofrecen microcréditos en México, por ejemplo, que ofrecen créditos hipotecarios en Colombia, que ofrecen crédito a taxistas, que es un sector desatendido propiamente en Perú, empresas que ofrecen crédito a pymes, empresas de renting, entre otras. Entonces, esa es nuestra tesis de inversión y el portafolio está integrado, digamos, por compañías en este sentido. Entonces, somos conscientes que generar impacto en sí mismo desde la inversión es un primer paso, pero necesitamos, digamos, establecer un sistema en cada una de las compañías en donde invertimos, de tal manera que estas, digamos, le apunten a tener una operación sostenible y responsable. Entonces, aquí que tenemos, nosotros tenemos 4 pasos básicos, que es primero identificamos una potencial inversión y ahí entonces lo que hacemos es con la lista de exclusión de la IFC saber si podemos invertir o no en alguna compañía. Y ahí aplicamos un checklist muy básico. Luego, al igual que los demás procesos de due diligence, así como hacemos due diligence contables, financieros y demás, nosotros también como gestores hacemos un due diligence ESG. Y ese due diligence de ESG nos sirve un poco para saber el estado de cómo está la compañía en términos de sus políticas, procedimientos y demás, y también nos permite categorizar el riesgo al que vamos a estar expuestos. Luego que ya la inversión es aprobada por un comité de inversiones,
lo que hacemos nosotros es implementar un plan de acción con la compañía, un plan de acción que se ejecuta usualmente en los primeros 6 meses de la inversión y usualmente también está enfocado en la implementación de un sistema integral de gestión ambiental, social y de gobierno corporativo que permita medir, digamos, de manera efectiva los riesgos y mitigarlos. Y también en ese paso, en ese tercer paso, definimos unos KPIs con la compañía. En el monitoreo, que ya es la última fase, ahí lo que hacemos es, obviamente hacemos un seguimiento continuo, acompañamos a nuestras inversiones y generamos también un plan de acción de ser necesario si en el transcurso de la vida del activo en el portafolio de inversiones pues se requiere. Esto es básicamente cómo nosotros integramos los factores ASG en lo que hacemos. Este camino no se ha recorrido solo. Hemos tenido el apoyo de nuestros propios inversionistas como la IFC, Morgan Stanley, Sarona, DG. Particularmente hemos tenido un apoyo bien importante recientemente de BidInvest, de PRI y de ONU Mujeres. BidInvest ha tenido un proyecto bien importante con nosotros que es el fortalecimiento del gestor en capacidades técnicas para promover la inclusión y diversidad. Entonces, si nosotros como gestores tenemos esas bases sólidas, los podemos llevar a las compañías en las que invertimos. Con PRI ha sido una experiencia fantástica porque PRI ha sido nuestra fuente de información reciente. Entonces ahí todo lo que aprendemos a través de la red, pues también lo compartimos con las compañías. Y con ONU Mujeres estamos muy felices porque recientemente Candeo suscribió o se adherió a los principios de empoderamiento femenino. Entonces eso nos tiene también muy contentos. Y ya para finalizar, todo esto que estamos contando, que es nuestra tesis de inversión que ya tiene impacto, más la integración de factores ACG y los apoyos que hemos tenido a lo largo del tiempo, tienen 3 resultados muy concretos y se pueden medir, digamos, en estas 3 dimensiones que son muy claras. Uno, al final del día, toda la promesa de implementación de factores ACG está, digamos, enfocada en mejorar los resultados financieros de las compañías, es decir, esto va en paralelo y eso es real, lo hemos visto con nuestras compañías. Ahí pusimos 2 ejemplos, FinSocial y Conic son 2 empresas que teníamos en el portafolio de inversiones, las cuales hacen parte del grupo de las salidas y son 2 salidas que se dieron con rentabilidades de doble dígito en medio de una pandemia. Y eso es porque teníamos un muy buen sistema de gobierno corporativo, teníamos, digamos, un buen sistema de identificación de riesgos. Entonces, esa gran promesa de ESG se concreta en esa primera dimensión, que es mejorando los resultados. La segunda gran dimensión es alineando los valores. Y ahí es muy importante poner como ejemplo el tema de equidad de género. Nosotros desde Candeo somos conscientes que hay mucho por hacer. Queremos contribuir efectivamente y lo hacemos a través de nuestras compañías filiales. Entonces ahí alineamos nuestros valores con los de la administración de las compañías en las que invertimos. Y el gran tercer punto es la generación de impacto real, muy en línea con lo que decía Eduardo en su intervención. Y ahí estamos muy orgullosos de los números que tenemos. Hemos logrado generar empleos formales en 8.000, casi que 8.000 empleos, digamos, consolidando todas las compañías que tenemos. Tenemos un portafolio de inversiones de $1 billón, que es básicamente un portafolio enfocado 100% inclusión financiera. Y hay un indicador que a mí pues me motiva mucho en particular y es que en todas las compañías en las que invertimos, todas tienen junta directiva con presencia de mujeres. Entonces, ahí poco a poco vamos aportando, digamos, a ese cumplimiento de los ODS y generando impacto real, como lo decía Eduardo en su intervención. Entonces, con esto termino mi intervención de qué es Candeo, qué hacemos, cómo integramos los factores ASG y qué hemos tenido hasta ahora, qué resultados hemos obtenido hasta el momento. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo y muchísimas gracias a las 3 por las intervenciones. Me pareció fantástico, Luisa, ver al cierre de tu presentación esa conexión con la medición del impacto que, como lo mencioné en mi intervención, va a ser clave, fundamental en los próximos años poder también evidenciar ese impacto. Y bueno, la verdad que nos pasamos un poquito y tenemos a María José ya para cerrar la sesión. Entonces, voy a hacer una sola pregunta y obviamente, pues 1000 disculpas a las otras preguntas que nos han hecho. Voy a de pronto a responder algunas en el chat, pero hay una en particular que creo que es bien relevante y tiene que ver con precisamente todas estas noticias que hemos venido escuchando recientemente sobre problemas de greenwashing, índices con características ASG.
que a lo mejor pues tienen una composición de empresas pues, que no necesariamente coincide con el tipo de marketing o de mercadeo que se le hace a este tipo de fondos. Y pues les quería preguntar a las tres, o la que quiera de pronto animarse a responder la pregunta, ¿qué hacer o cómo avanzar en controlar que toda esta dinámica de la inversión responsable y todo este interés que existe por las inversiones responsables se canalice de forma adecuada y no se genere pues escenarios de greenwashing? No sé si alguna quiere animarse a responder. Adelante, Florencia. Sí, quizás, y relacionado a lo que vos dijiste también en su momento, estas dudas que existen respecto a si qué pasa con inversión responsable, si efectivamente sigue con tanta fuerza, y quizás esto tiene que ver con esto de este greenwashing, ¿no? Yo creo que la respuesta a esto no es salirse de este tema para nada, sino al contrario, formalizarlo cada vez más. Y creo que la Unión Europea se está haciendo un esfuerzo gigante al respecto. Nosotros estamos tratando también de meternos en esta nueva regulación que es el Sustainable Finance Disclosure Regulation, que es súper estricta. Ustedes sabrán que a partir de la implementación de esta norma se redujeron los fondos ESG en Europa, pero al final son tan estrictos los lineamientos que esto justamente te permite enfocar y formalizar mucho más los esfuerzos. Yo creo que va por ese lado la solución. Eduardo, si me permites agregar algo a lo de Florencia, y muy poquito por temas de tiempo solamente. Es una reflexión que hacíamos a la interna de Candeo, y es que al final lo que se tiene que renovar constantemente es el compromiso de la gerencia, y es un compromiso real y auténtico. Y lo hablo desde la base ya con las empresas en sí mismas, porque Candeo, digamos, es la experiencia que tenemos, trabaja muy de cerca con la administración. Entonces ahí ese compromiso real y auténtico, sumado, digamos, a una cultura de medición y de transparencia, hace que todas esas grandes promesas de ASG se vean, porque al final del día las personas demandan a las empresas los mismos cambios que demandan a la sociedad. Entonces, igualdad de oportunidades, buenas políticas con el medio ambiente, apoyo a la sociedad en general. Entonces, hacia allá tenemos que ir, hacia acompañar a las administraciones en ese compromiso honesto, real y auténtico, donde tengan muy claro que van de la mano las dos cosas, sus rendimientos financieros y sus impactos a la sociedad. Creo que hacia allá tenemos que ir. Y esto da para otra conversación en otro espacio, pero Luisa está tocando un Eduardo, tema solo un comentario. Yo creo que es fundamental para el tema del greenwashing dimensionar el impacto, ¿no? Y también entender las diferentes estrategias, porque no todas las estrategias van a ir necesariamente enfocadas a generar un impacto que luego de verdad se saca de contexto y se hace, ¿no? Precisamente esta publicidad que al final es negativa, porque hace más bien cuestionar toda la base de lo demás. Yo creo que si empezamos por definir la integración ASG como algo que es fundamental en nuestro deber fiduciario, ¿no? Y empezar a transparentar y, como dice Florencia, formalizar todo eso, sí se pone más en contexto todas estas diferentes críticas que se hacen, ¿no? Ya luego el tema de impacto sí me parece fundamental, como mencionó Luisa, medirlo y también tener bastante accountability de todo esto, ¿no? Así es. Mencionaba que da para otra sesión completa abordar el tema del engagement. Por aquí hay algunas preguntas que nos hacen sobre qué estrategias están desarrollando ustedes, pues los fondos que hoy presentaron, para dialogar con las compañías en temas ASG. Y mencionaba que da para toda una sesión, porque yo particularmente, y se lo he mencionado a los signatarios, sobre todo frecuentemente, ese es el futuro de la inversión responsable en América Latina, es el diálogo, es el engagement. Para muchos de los que están acá y los que de pronto no tienen esa información tan clara, pues sobre todo cuando el inversionista latinoamericano invierte en mercados públicos, en renta fija y en renta variable local en América Latina, pues los universos son bastante limitados, y el camino que queda es ese, es el diálogo, es el engagement, motivar a las compañías a fortalecer sus prácticas. Y bueno, en el caso de mercados privados, pues claramente casi que es automático, tiene que ser un componente fundamental el engagement con las compañías. Entonces, eso da para muchas más conversaciones. Rosemary, voy a cerrar con una pregunta que nos hacen que creo que es muy valiosa para darle la palabra a María José, y es,
hay una pregunta que dice que muy interesante las presentaciones, que muchas gracias, pero que nadie mencionó el tema de derechos humanos, que solamente yo lo mencioné cuando planteé que los próximos dos grandes retos pues, de PRI es cambio climático y derechos humanos, pero que en las intervenciones pues ustedes no lo hablaron. Digamos que no estaba pues no les pedimos que se enfocaran pues en algunos temas ASG particularmente, pero Rosemary te quería pedirle un poco si podíamos responder esa pregunta y mencionar cómo ese Sí. tema particularmente de derechos humanos es clave y ustedes lo van a tener, lo están teniendo, lo van a tener cada vez más en cuenta en sus inversiones. Sí, de hecho no hemos mencionado, al menos yo en mi presentación no he mencionado ningún tema puntual, por pasar tan rápido tal vez y hablar en general, ¿no? Pero lo que hacemos básicamente es mirar a cada sector que tenemos en los portafolios, porque nuestros fondos se invierten en una variedad de sectores, y hacer un análisis de materialidad que tiene un componente doble. O sea, por un lado vemos las cosas que van a afectar financieramente a las compañías, y en este caso, por ejemplo, temas de derechos humanos se ven cuando ves una minera, ¿no? que tiene relaciones con las comunidades o problemas sobre tierra y demás. También podrías verlo en la cadena de suministro de algún retail, ¿no? O de otras industrias. Y acá lo fundamental ahí es que ves la doble materialidad, como decía. Por un lado, el impacto que puede tener una mala relación o un mal trato de derechos humanos para la compañía por temas tanto regulatorios como reputacionales, pero también el impacto que tiene esto en la sociedad, ¿no? Que al final nosotros sabemos que queremos movernos hacia una sociedad inclusiva, una sociedad que respete a todos y en donde todos podamos prosperar, entonces este tipo de prácticas terminan siendo dañinas. Entonces, esto es uno de los aspectos que están en nuestro análisis de materialidad y dependiendo de qué tan bien o qué tan mal las compañías gestionen sus relaciones, ¿no? Reciben un puntaje menor o mejor, peor o mejor dicho, ¿no? Y eso, así es como lo tomamos en cuenta, porque una compañía que tiene demasiados riesgos por ese lado puede verse expuesta a que le cierren la operación, a que le pongan una multa o cualquiera de esas cosas, ¿no? Entonces, es sujeto a que nos da pie para conversar con la compañía y decirle, mira, estas prácticas estás en los peores de la industria, es mejor hacerlo de esta forma. Y es un reto, en verdad, es un reto porque muchos se quedan, y ahí por eso es tan importante el engagement, porque muchas compañías también se quedan en, yo hago lo que me dice la ley, ¿no? Y si la ley es muy laxa, tienes pues este tipo de problemas de, bueno, no estás haciendo más, ¿no? Pero sí es un desafío. Así es. Bueno, Luisa, Florencia, Rosemary, muchísimas gracias. Y quiero también dejar una reflexión a a todos los asistentes. Aquí invitamos 3 signatarios que vienen haciendo una tarea muy valiosa y hoy lo presentaron, pero tenemos una red cada vez más grande de organizaciones que están avanzando en esta agenda. Yo creo que va a ser muy importante que puedan también ser mucho más vocales a medida que van avanzando y fortaleciendo sus prácticas. Yo creo que es fundamental que más personas conozcan que los inversionistas en América Latina ya están avanzando en estos temas, que igual tienen un camino por recorrer importante, sí, pero que ya vienen desarrollando sus prácticas. Así que les agradezco mucho a las 3 por sacar este espacio y poderle compartir a la audiencia lo que vienen trabajando. María José, te damos la palabra, aunque me imagino que Mario primero te va a hacer la introducción. Simplemente quería hacer un comentario. Ayer hablé con María José un poco para preparar sus palabras de cierre y estuvimos hablando de que de pronto no estaba dentro de la agenda hablar del tema del greenwashing y todas las controversias que hay hoy con la inversión responsable y pues María José mira que apareció por todos lados el tema, así que no podemos escapar a esa realidad y claramente pues hay que abordarlo. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Muy bien, nuevamente agradecemos al panel, a las expertas, a Eduardo. Y para finalizar, vamos a tener unas palabras de María José Montero, quien es board member de ACAFI. María José, adelante, por favor. Gracias Mario, gracias Eduardo. Bueno, y a todos los que han participado y organizado este evento. Yo tengo el desafío hoy día de resumir esta interesante conversación o más bien cerrar las ideas. A mí me gustaría partir desde luego agradeciendo a todas las personas y las instituciones detrás de esta conversación porque levanta temas que son tan relevantes para la industria financiera en general.
Creo que la conversación de hoy día es reflejo de que la inversión responsable, la inversión de impacto, la incorporación de variables sociales, ambientales, gobierno corporativo a las decisiones de inversión y administración de activos en general, son conceptos que llegaron para quedarse y que desafían a la industria financiera. Y son prácticas que se buscan cada día más, pero para que se consoliden tenemos que estar súper conscientes de que se tienen que hacer bien. Intentando recapitular en términos generales la conversación de hoy día, yo creo que hay dos ideas fuerza que pienso que se repiten de alguna manera en las presentaciones. Uno, que la inversión responsable ya está avanzando en América Latina, en México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, bueno, entre otros. Está ocurriendo. Y existe un recorrido, existe experiencia desde distintos family office, inversionistas institucionales, administradoras de fondos, gestoras de activos en general. Existe en América Latina hoy una industria de inversión responsable. Pero que exista no es suficiente, no es lo único, ¿no? Y ahí viene la segunda idea fuerza, que yo creo que ya que existen, ya que está sucediendo, observemos lo que está pasando, aprendamos de esa trayectoria, de eso que está ocurriendo y hagámoslo bien. Hemos visto hoy día ejemplos súper prácticos, con aprendizajes, con sistematizaciones, hay oportunidades que sin duda tenemos que considerar. Y que sean una realidad no quiere decir que estén exentas de riesgo, y por lo mismo tenemos que, creo yo, estar muy atentos. Toda la discusión o las críticas que puedan existir hoy día en torno a las inversiones responsables, creo que son sin duda un aporte a ir mejorando la discusión, sofisticándola y haciéndola más consistente. El tema es que cómo avanzamos. Y yo creo que aquí todos coincidimos que estos son cambios culturales. Los que llevamos un tiempo trabajando en estos temas, tal vez lo que más hemos tenido que desarrollar es la paciencia. Son cambios que no ocurren de un minuto a otro, son cambios de paradigma. Y eso implica que necesitamos una estrategia conjunta y constante en el tiempo. Todos los actores nos tenemos que hacer parte. Pero que sean de alguna manera cambios culturales relativamente lentos, no está exento de que necesitamos un sentido de urgencia y que necesitamos avanzar mucho más rápido en estos temas para dar cuenta de los desafíos que enfrentamos como humanidad y como planeta. Y ahí me gustaría, pensando en cómo avanzar, me gustaría compartir la estrategia que desde nuestra experiencia en Ameris, sobre todo con el tema del desarrollo y la inversión de impacto, y también desde la CAFI, que es la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión, a la que represento hoy día en el fondo, compartir con ustedes la estrategia de acción que creo que se alinea bastante con lo que se ha planteado hoy día. Y nuestra estrategia de trabajo está enfocada en 3 grandes ámbitos de acción, que creo que son cruciales para poder avanzar consistentemente y oportunamente en un desarrollo del mercado financiero y así de una región que sea más sostenible. Son 3 ámbitos. El primero, difundir. Tenemos que instalar los conceptos y instalarlos bien. Estos conceptos puede que no sean tan nuevos para las personas que estamos aquí en este seminario, en esta conversación, pero son conceptos nuevos aún. Y es muy relevante que los bajemos de manera adecuada. Por ejemplo, no es lo mismo la inversión responsable que la inversión de impacto, y ahí hay que alinear expectativas de las contrapartes, de las personas en general. Esto implica un cambio de paradigma, o sea, comenzar a incorporar variables sociales y ambientales en las decisiones de inversión y administración de activos, implica un cambio de prácticas, de la forma en que hemos venido haciendo las cosas. Y todavía enfrenta muchos prejuicios para algunos actores. Entonces, por lo mismo, yo creo que es muy relevante que lo difundamos y pongamos el tema sobre la mesa y lo hagamos bien. Es el primer punto como ámbito de acción, difundir estos conceptos y instalarlos bien. Luego está el punto de habilitar el ecosistema, porque una vez que uno cambia la mirada y se da cuenta que estos son temas relevantes, yo creo que es muy importante que entendamos el cómo hacerlo, cómo operacionalizarlo. Una vez que entendemos la relevancia de estos temas, ¿cómo lo bajamos? Entonces, bueno, nos necesitamos habilitar, necesitamos capacitarnos, capacitar a los distintos actores de la industria respecto a cómo medimos. Hoy día se habló mucho de eso.
¿Cómo medimos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cuáles son los benchmarks, los más adecuados? ¿Cómo levantamos información adecuada? ¿Cómo reportamos? Hoy día se habló de eso, podemos evaluar ahí, pero también hacernos la pregunta, ¿no? Y afecta de distintas formas a los distintos actores y a los distintos tipos de activos. Entonces, bueno, ¿cómo nos habilitamos? Y aquí surge también el tema de cómo nos habilitamos no solo a nivel del sector privado, sino que también del regulador, del sector público. Necesitamos que los distintos actores de la sociedad sepan de estos temas y estén capacitados en estos temas. Y no solo el público y el privado, sino que también a nivel de las instituciones. ¿Quiénes tienen que saber de estos temas? Es el analista que hace la evaluación de riesgo o la evaluación de inversión, pero también a nivel de gerencia y sin duda a nivel de directorio, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ¿cuántos directorios están con personas capacitadas en estos temas para hacer los análisis? En fin, yo creo que hay un gran desafío y un ámbito de acción relevante que tiene que ver con el habilitar nuestro ecosistema. Y finalmente el tercer ámbito de acción que nos parece súper relevante tiene que ver con los cambios regulatorios. Con los cambios regulatorios necesarios. Y hoy día también, nuevamente, hemos visto ejemplos de cómo avanzar en la regulación, cómo ha avanzado en México con las AFORES, también está ocurriendo en Chile respecto a la entrega de información de las AFP. Yo entiendo que la regulación es básica y es necesaria para generar cambios sistémicos, pero a mí me gustaría hacer un llamado también a adelantarnos a pensar en el cambio regulatorio y pensar sobre la autorregulación. Sin como esta soga al cuello, preguntarnos cuáles van a ser nuestros mínimos y cuáles son las metas que tenemos, las metas más ambiciosas en estos ámbitos, como inversionistas, cuáles van a ser nuestros mínimos y cuáles van a ser nuestros máximos. Bueno, yo la verdad es que quiero finalmente solo destacar la importancia de la articulación y la colaboración. Yo creo que hoy día la discusión de hoy día demuestra eso. Creo que para generar las mejoras que todos buscamos, tenemos que trabajar de manera conjunta y somos las personas las que de manera articulada vamos a generar los cambios que nuestra humanidad y nuestro planeta necesitan. Así que por lo mismo felicitar a los organizadores y también a quienes han sido parte hoy día, porque todos nosotros contamos en este cambio. Así que bueno, muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de cerrar hoy día. Muy bien, con estas palabras, con esta reflexión, damos por finalizado el webinar El sector de inversiones, los principios de inversión responsable y los avances en la integración de los factores ACG en Latinoamérica. Les recordamos a todos que en la plataforma de Unit5 pueden encontrar los videos y las ponencias utilizadas el día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia y su participación. Que tengan un excelente día. Hasta siempre.